Argentina y el mundo en un contexto latinoamericano. Llega a QB, la columna internacional. Arranca la columna internacional de la voz de Martín Díaz. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy lo que le traje es vamos a ponernos a pensarnos de una situación que está ocurriendo en estos momentos en la frontera entre Venezuela y Colombia. No sé si se ha enterado que durante la semana pasada y esta semana, dentro de lo que es la zona de la frontera, estuvieron extraditando a varios ciudadanos colombianos que residían en esa zona de Venezuela. El gobierno de Maduro decidió, por los actos vandálicos de los narcos, recurrir a esta decisión, directamente cerrar fronteras con Colombia y extraditar a todos los ciudadanos colombianos de vuelta a su país. Sabiendo de dónde viene Nicolás Maduro, cuando yo me entero de esta noticia, realmente me impactó. Por el hecho de que es uno de los grandes referentes, Venezuela es uno de los países más referentes en lo que es la unión de lo que es América Latina. El primer país que impulsa esta iniciativa de la mano de Chávez, y sin recordar que Maduro pertenece a la misma mano de Chávez. Y por eso cuando escucho esta noticia me agarra conmoción por el hecho de justamente tomar esto como, cerramos fronteras. Directamente el problema se termina echando a todos los ciudadanos colombianos, echando a todos los extranjeros y echando a nuestros hermanos, porque están echando como si nosotros directamente dijéramos hoy, hay demasiados casos de narcos en Argentina y echamos a los bolivianos, a los peruanos, a los paraguayos, a los uruguayos de nuestro país. Para dar un poco de números y entender la magnitud de esto, dentro de la frontera entre Venezuela y Colombia, en lo que es a lo que respecta a Venezuela, hay un porcentaje de casi 20% de población colombiana, lo cual muchas personas trabajadoras que trabajaban dentro de Venezuela y que tenían su trabajo, su casa, su familia en Venezuela, lo perdieron todo. Además de que muchas de esas personas, como pasa acá, no tenían visa. Visa, recordemos que es un documento que permite que vos residas en otro país que no sea el tuyo. Que casos como Estados Unidos, si no tenés una visa, no entras ni loco. Y justamente poniéndote a comparar esto, lo que pasa en Estados Unidos con México y justamente los ciudadanos mexicanos que muchas veces buscando un futuro mejor, entre comillas, el famoso sueño americano, cruzan la frontera pasándose a los guardias que realmente los tratan como si fueran animales, como una plaga de zorros o de algo que se quiere comer al ganado y los tratan así, directamente. Entonces uno se pone a pensar, y uno de los países más incentivadores de la Unión Latinoamericana, de la hermandad latinoamericana, en vez de llegar a un acuerdo, en vez de unir lazos y ir en lucha de estas guerrillas, estas guerras narco, junto a su hermano, a su país vecino, directamente cerró las puertas y echó a la peste. Que es más o menos lo que planteó Maduro en su conferencia de prensa del pasado miércoles. Y realmente es horrorizante. Y también lo que es horrorizante es que, y esto es una crítica que voy a hacer a nuestro mismo Estado, no se haya hablado.
o se haya hablado demasiado poco. Y que un rol del Estado argentino, y me parece que es lo que tendría que hacer en estos momentos, tendría que ver o convocar, las demás naciones, convocar a una reunión de la UNASUR para poder debatir esto justamente, debatir esta decisión y poder buscar una lucha en común. Porque también en Colombia, si bien Colombia no está más lineada, y es ponerse a pensar esto, Colombia está más lineada sobre un régimen neoliberal, y era más probable que una decisión de ese tipo se tomara en Colombia de la que se tomó en Venezuela. Hay que debatir esto no puede quedarse así. Lo mismo en los intentos de dictadura, cuando se debatió en conjunto Sudamérica. Me parece que hoy en día tenemos que volver a debatir esto, tenemos que volver a debatir esta hermandad y buscar una solución a un problema común, que sea una solución que no desuna, que no rompa estos lazos. El presidente colombiano estuvo muy bien en una de sus declaraciones diciendo: si buscan guerra acá no van a encontrar, nosotros avalamos al diálogo. Y me parece es algo que no se está haciendo, y es algo que se está debiendo, y que me parece que es algo que hay que pensarlo. Ponerse a pensar en un siglo XXI, en donde venimos de un siglo XX, en donde la idea principal era el egocentrismo de cada país, que toda Sudamérica esté dividida, que los plantearon las dictaduras, los plantearon los gobiernos posteriores. Y me parece que hoy que pase esto es un paso atrás, esto es volver atrás, y que se dé en uno de los países en un contexto en donde fueron de los más debatidos estos principios, me parece totalmente horrorizante. Igual yo quería, a ver acá que está nuestro compañero Dylan y vos también, Male, ¿cuál es su sensación al enterarse de esto y al escuchar esta aberrante noticia? La verdad que yo no estaba enterada porque, como vos decías, que se habló muy poco y yo por la tele no lo vi. Pero sí, la verdad que, como decías, hablando en un contexto del siglo XXI, y esto de que es una problemática común que se da en muchísimos países y que se intente, no es resolver, porque es como que deshacerse del problema a partir de la frontera. O sea, si está de la línea para allá, ya no es mi problema. Y eso no es forma de resolverlo. Es un conflicto de un grado alto de complejidad que abarca un montón de temas en el medio, y que Maduro, o sea, que viene de la línea de Chávez, y de que este que es un símbolo, ya es un símbolo de la hermandad, del diálogo, que lo intente cerrar así, como que resolver así, que es algo que la verdad a mí también me llamó mucho la atención, y que es esto, que se tiene que debatir, se tiene que hacer una reunión, se tiene que hablar, y se tiene que presentar propuestas para resolver el conflicto en sí, porque con la decisión que se tomó no se resolvió, simplemente se corrió del territorio, y replantear esto de permitirles que vuelvan al país y que puedan entrar al país sin ningún conflicto, pero resolver el problema, no correrlo. Me parece que habría que también analizar un poco cómo está la situación de Venezuela después de la muerte de Chávez y de el posicionamiento de Maduro como presidente. Más que nada por la fuerza que tomó el sector económico de Venezuela. Los medios de comunicación de Venezuela, igual que en Argentina, dominan el día a día de lo cotidiano de la gente. El hecho después de ver, como muchas veces se ve por ahí en los canales de televisión, incidentes o problemas delictivos, inflación, cosas que también suceden en Argentina, pero mostrándolas como si Venezuela estuviera todo mucho peor que acá, ¿no? Me parece que hay que tratar de ver todo el vaso, ¿no? O sea, por todo lo que está pasando en Venezuela. Obviamente me parece, me llama mucho la atención la información esta entre Venezuela y Colombia. Habrá que esperar a ver qué dicen el resto de los países del continente. Y para ya terminar y dar una
un pensamiento y que el espectador o el oyente que esté del otro lado se pueda tener también un momento de reflexión. Cuando uno acá dentro de Que Ves critica, cuando se le dice al boliviano, al paraguayo, a los demás extranjeros que vienen, extranjeros que son parte de nuestra propia gran tierra, a veces ya no encuentro las palabras como para demostrar esta indignación y decir, bueno, pensemos esto. Es lo mismo que le decimos a ustedes cuando no ataquen al hermano boliviano, no ataquen al hermano paraguayo. Estamos buscando una unidad, estamos buscando como un bloque mismo dentro de Latinoamérica poder salir arriba. Y que situaciones como esta se den dentro de este contexto de unión latinoamericana, las cohíben mucho y nos tiran para abajo. Esto fue la columna internacional en la voz de Martín Díaz. Aun cuando uno se reconozca como comunista, o socialista, o peronista, o cualquier otra ideología política en determinado país, solamente caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios, o se está en contra de los monopolios. En Que Ves, las palabras, los silencios y esta cita de Ernesto Guevara son imprescindibles. Que Ves, una voz crítica en el medio.